le va? Qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral en línea. Hoy vamos a conocer qué hizo, qué hace la misión internacional de la Uniore en este proceso electoral 2020-2021, específicamente con presencia aquí en la jornada electoral en nuestro país. Si quiere conocer ¿qué dice el informe preliminar que ha entregado a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales? No se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso y efectivamente, ¿quién mejor que el jefe de la misión internacional Uniore, que acompañó a México en esta jornada electoral, Román Jaques Liranzo? Te saludo con mucho gusto, te doy la bienvenida a México, a este programa del Tribunal Electoral. Y bueno, pues también él es presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Él, digamos, el organismo administrativo electoral, quien organiza las elecciones allá en República Dominicana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes y estar en esta misión de Uniore, en este proceso de observación como invitados extranjeros. Muchas gracias. Pues queremos saber qué sucedió con esta misión internacional, cómo empezó, cómo va y sobre todo este informe preliminar tan importante que se entrega a las autoridades electorales mexicanas a nivel administrativo y a nivel jurisdiccional. ¿Para qué sirve? Cuéntanos un poquito, grosso modo. Sí, la misión llegó el martes, precisamente integrada por unos 20 miembros de organismos electorales de la región, aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una misión jurisdiccional. Posteriormente iniciamos una agenda que abarcó temas de interés en base al proceso electoral vivido este domingo 6 a través del INE. Y en el día de las elecciones, lo que primero hemos valorado es la participación cívica del pueblo mexicano, una población que demostró que en los procesos intermedios, como son para congresuales y municipales, se pueden organizar de manera transparente y con una participación récord de aproximadamente un 53%. Creo que lo primero es reconocer esa participación y felicitar al pueblo mexicano. Lo segundo es la organización del proceso, un proceso que llevó la integridad electoral. Hubo como promedio el inicio de la votación a las 8:30 de la mañana. Creo que la misión recomienda que para futuros procesos el inicio de la instalación de las casillas no sea a las 7:30, sino a las 7 de la mañana, un espacio más razonable, toda vez que aquí en México las casillas funcionan hasta en casa de familia, en lugares privados y en instituciones públicas. Esto puede facilitar más el montaje de las casillas y el inicio a las 8 de la mañana, pero eso es irrelevante. En el desarrollo de la jornada vimos que se respetó el protocolo de bioseguridad, no solamente por el órgano administrativo, sino por los propios ciudadanos, que en la mayoría de los lugares visitados respetaban el distanciamiento físico y llevaban sus tapabocas o mascarillas en procura de evitar el COVID. En la fase del escrutinio fue un proceso que pudimos verlo de manera transparente, organizado, con un protocolo de actuación y por ende entendemos que en lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso está apegado a los estándares de la transparencia. Esta no es la primera vez que vienes a México, esta ya es la segunda. Comparativamente, ¿cómo nos ves? ¿Hemos madurado? Sí, el proceso democrático siempre es perfectible. Claro. Los órganos electorales en la región latinoamericana
independientemente de que reciben ataques, porque normalmente el que pierde por idiosincrasia tiende a atacar la legitimidad de quien ha administrado o quien ha juzgado por no darle la razón. Pero esto es parte de esa desconfianza que caracteriza a los procesos y que debe ser enfrentada, como ha dicho precisamente el presidente del INE, a través de una cadena de confianza. Actuaciones institucionales que le van dando a la población la confianza, como fue el proceso de ayer. En sentido general, entendemos que los órganos tienen otros desafíos actualmente, como es lograr la transparencia, la lucha contra desinformación a través de redes sociales, la lucha contra la violencia política que se ejerce hacia la mujer y grupos vulnerables. Y recomendamos, y a propósito voy a hacer ya uso de las recomendaciones, que se valore una política anticriminal y que tenga acciones como la prevención y la coordinación con el sistema electoral, que puedan los partidos políticos, el INE, el tribunal, participar de una mesa de trabajo en procura de que en las próximas elecciones, la época de campaña, no se caracterice por una violencia que, reitero, no necesariamente es atribuible a una campaña o entre partidos. Una de las cosas negativas que han destacado las autoridades electorales mexicanas, ¿no?, que tristemente, pues recordamos muertos por COVID, muertos por campañas electorales, por proceso electoral, pero tú tocas un tema muy interesante y es necesario resaltarlo. La misión considera, desde tu voz, que nos digas, tenemos demasiados candados en nuestra democracia mexicana, demasiados candados para cuidar el voto, demasiados candados para cuidar la democracia, demasiados candados en el proceso electoral. ¿Consideras que es normal? Bueno, yo creo que los sistemas rígidos de protección a la voluntad popular siempre son los favorables. Un sistema flexible que pueda afectar la soberanía del pueblo, que la ejerce a través de su sufragio activo, no es lo recomendable. Por eso, como usted llama, esos candados, en todo caso deben ser fortalecidos, porque en la medida que se protege el derecho político electoral del ciudadano, en la medida que se permite no solamente el sufragio activo, sino también el sufragio pasivo, el derecho de tú ser elegible, eso fortalece la democracia. Bien, y ahora comparativamente, República Dominicana y México, ¿qué encontramos como común denominador o qué de plano encontramos que no hay ninguna similitud? República Dominicana y México tienen un sistema, un modelo, el modelo típico latinoamericano, que son órganos independientes, autónomos y especializados, tienen la profesionalización. Son dos órganos, tanto aquí como en República Dominicana. Es un sistema desconcentrado o bicéfalo. Hay un órgano que administra el proceso en la República Dominicana, que es la Junta Central Electoral, que además tiene la función del registro civil, emite las actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, de divorcio, y también tiene la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. Por otra parte está el Tribunal Superior Electoral, que es el que juzga los conflictos con ocasión de las elecciones y también los conflictos a lo interno de los partidos políticos. Entonces, la única situación que México tiene un tribunal que forma parte del Poder Judicial. En el caso de República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral no forma parte del Poder Judicial, es un órgano extrapoder. En el caso también de República Dominicana, podemos ver una facultad que ha sido mermada, que México la tiene muy fortalecida en cuanto a su jurisdicción electoral. Por ejemplo, el Tribunal Electoral de México tiene la última palabra en lo contencioso electoral. ¿Definitiva? En República, definitiva. Aunque en República Dominicana la Constitución y las leyes
hablan de que el Tribunal Superior Electoral es el órgano que juzga lo contencioso electoral, es la máxima autoridad y sus decisiones son definitivas. No obstante, pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, lo que no ocurre aquí en México. Pero en Latinoamérica, prácticamente con órganos que tienen las dobles funciones o separadas, como México y República Dominicana, hay un modelo estandarizado que suele tener estas tres características: independiente, autónomo y especializado. Bien, y dentro de esas similitudes que nos debe entender a la perfección a veces hay cosas que le pueden llamar poderosamente la atención como rasgos distintivos de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral. ¿Hay algo que le llame la atención por positivo o por negativo? Cada proceso electoral en cada país es diferente, aunque sea un mismo modelo, los sistemas funcionan de manera distinta. Por ejemplo, yo decía en principio que aquí casillas funcionaron en casas de familia, eso en República Dominicana es impensable. Allá las funciones de este tipo la tiene la logística electoral y se usan los centros educativos públicos, instituciones del Estado, no así, por ejemplo, empresas privadas como ocurre en México, donde pueden funcionar casillas. Pero eso es parte de la democracia que no afecta. Lo importante es que sean elecciones libres, justas, transparentes, un voto secreto y sobre todo que prime la voluntad popular. Efectivamente, ¿qué le parece si vamos a una pausa muy rápida para continuar hablando con Román Jaques Liranzo, jefe de esta misión internacional de Uniore? ¿Sabe de qué vamos a platicar? De la influencia, del impacto de la COVID en las democracias en nuestra región. Vamos a platicar de este informe preliminar y vamos a platicar de que si existe o no una crisis en nuestra región de las democracias. Hay muchas naciones que están sufriendo mucho por razón de la democracia. Vamos a platicar con nuestro invitado de eso. Vamos y regresamos. Estamos de regreso, continuamos platicando con Román Jaques Liranzo, quien es jefe de la misión internacional de la Uniore, y pues ahí están esas preguntas fuertes, ¿no? Porque ¿qué nos pasó con la COVID en toda la región? ¿Nos impactó, no nos impactó en la democracia? ¿Cómo afectó las elecciones en otros países? Es un tema importante, ¿no? Sí, República Dominicana incluso tiene una de las primeras experiencias en organizar elecciones con COVID. Precisamente el año pasado, en julio, se celebraron las elecciones congresuales y presidenciales en medio de la pandemia. Y en marzo se celebraron las elecciones municipales y una vez terminada la elección, 3 días después fue declarado el primer estado de emergencia con ocasión del COVID. Es decir que, aunque no había un estado de emergencia previamente y no se había oficializado, pero ya había 10 casos de COVID cuando se celebraron las elecciones en marzo de 2020 en la República Dominicana. Ya para julio ya el COVID estaba en presencia de prácticamente 70 personas fallecidas y República Dominicana, como todos los países, con la tensión y las incertidumbres que aún presenta esta pandemia. Pero Latinoamérica y el mundo y los órganos se han organizado como se organizó México en el día del domingo con las elecciones, y hemos aprendido a organizar elecciones de manera eficientes y efectivas en medio de la pandemia. ¿Usted cree que COVID, la enfermedad, haya negado derechos políticos a las personas? Bien, ¿Que haya atropellado los derechos políticos de las personas? Yo creo que
la pandemia, ya cuando tú suspendes unas elecciones por la pandemia, porque yo hablo, por ejemplo, de las elecciones de República Dominicana de julio, pero estaban pautadas para mayo, es decir, fueron suspendidas por el COVID. Y incluso eso implicaba pérdida de recursos, una nueva inversión, partidos políticos que habían hecho una campaña, tenían que hacerla nuevamente, además de que República Dominicana vivió en el año 2020 dos suspensiones de elecciones, una por un problema técnico en febrero que tuvo que celebrarse en marzo, y la de mayo que se pospuso por el COVID para celebrarse en el mes de junio. Pero yo creo que cualquier medida que tome el Estado y un órgano para preservar las vidas y aún tenga que suspender las elecciones, eso es lo más factible. Ahora bien, si se va a organizar el proceso, hay que garantizar el derecho fundamental al sufragio, tanto activo como pasivo. Es mejor suspender previamente y no hacerlo y que se vulneren los derechos. Bien, esa es la opinión de nuestro invitado Román Jaques Liranzo, jefe de la misión internacional de la Uniore en México. Y también tenemos que platicar y tenemos que reflexionar. Hay una crisis de democracia en muchos países de América Latina. Tristemente vemos Colombia ensangrentada, vemos otros países que también están sufriendo por inconformidades con sus gobiernos, en fin. ¿Crees que existe una verdadera crisis democrática, más allá de la COVID, más allá de eso, en nuestra región? La democracia es el ideal de nuestros países. Y la falta de institucionalidad a veces permea valores antidemocráticos. Cuando vemos, por ejemplo, que se niega el acceso, por ejemplo, a la salud con ocasión de la pandemia, cuando la educación se ve mermada, no por la pandemia, sino porque no se invierten los recursos necesarios en países como los nuestros. ¿Qué quiero dejar dicho? La democracia no necesariamente son las elecciones sirven para que la democracia funcione, pero las elecciones por sí solas no son democracia. Entonces, la falta de institucionalidad en muchos países y sobre todo ataques al sistema electoral por parte de sectores de poder, eso hace que merme también la democracia. La democracia funciona a través de un sistema que es la garantía de esos derechos fundamentales, pero cobra vida a través de esas elecciones y para que puedan funcionar deben ser apegadas a un debido proceso, apegadas a la integridad, apegadas a la transparencia. Y cuando se ve amenazado el sistema por consideraciones violentas, porque simplemente no me dan la razón y el poder político en ocasiones se siente amenazado, a veces toma acciones que perjudican esa institucionalidad. Y lo que creo es que la democracia se debe ver fortalecida con un seguimiento a la institucionalidad en todos nuestros países. Porque donde hay democracia, hay institucionalidad. ¿Estaremos ante una nueva ola democrática, como dirían los estudiosos? Yo creo que sí, que la democracia debe ser no per se, pero las estructuras que hacen funcionar la democracia deben ser repensadas y rediseñadas, porque, reitero, hay ataques infundados que afectan la democracia. Bien, pues ahí está esta opinión tan importante de quien encabeza la misión internacional de la Uniore en México, Román Jaques Liranzo. Y bueno, pues hay otro tema también importante antes de pasar a este informe preliminar. ¿Ustedes cómo ven al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Lo han acompañado? Pues por años, históricamente hemos caminado juntos, la Uniore y el Tribunal Electoral, ahora encabezados por el magistrado presidente de este tribunal, José Luis Vargas Valdés, y bueno, pues
siempre es bueno recibir la opinión de los amigos, siempre es bueno recibir la opinión de quienes compartimos región, de quienes compartimos procesos electorales, sistemas electorales, buenas prácticas, en fin. ¿Cómo ven a este Tribunal Electoral, que por cierto, pues está de fiesta, 25 años cumpliendo? Bueno, pues felicidades de parte de Uniore. Uniore tiene una cooperación horizontal. No es simplemente observar elecciones, es cooperar, que los organismos que la integran pueda haber una cooperación técnica, una cooperación logística, de acompañamiento. Y por ejemplo, Uniore y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2018 implementó por primera vez una observación postelectoral, en este caso jurisdiccional. Normalmente las misiones, cualquier tipo de misión de observación electoral internacional, siempre se circunscribe al proceso de la administración, pero no así a lo jurisdiccional. O sea, ya terminaron las elecciones el pasado domingo, pero ahora viene lo postelectoral. Vienen las denuncias, vienen las quejas, las impugnaciones, los recursos a través de los órganos contenciosos, a través de este tribunal, y ya habíamos socializado anteriormente que Uniore va a valorar en mancomunidad con este tribunal una misión de observación postelectoral jurisdiccional con ocasión de las pasadas elecciones. Es decir, se va a observar no solamente la administración del proceso, sino el proceso de juzgamiento con expertos de la región que puedan discutir de manera comparada estas interpretaciones y la forma de solucionar el conflicto que haga el Tribunal Electoral Mexicano. Me comentaban por ahí que ha leído muchas sentencias de nosotros, que se metió de verdad a estudiar todas nuestras sentencias. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos puede decir de esos casos tal vez que haya detectado como emblemáticos? Bien, yo creo que todo electoralista debe abocarse a estudiar la jurisprudencia, que es lo más cercano a la Constitución y a las leyes, y más a un órgano como es este tribunal, que tiene con carácter definitivo las decisiones. Hay sentencias muy interesantes, por ejemplo, la inversión de la prueba en materia de violencia política contra la mujer, es una sentencia interesantísima, que amerita estudios comparados, porque hay países donde esto sería, si se quiere, impensable o de mucho debate académico y hasta político, ¿no? Claro. Yo creo que este tribunal ha marcado precedentes en materia de figuras interesantes como el hecho del per saltum, es decir, cómo yo obvio un espacio de instancia ante el silencio y recurro O la omisión. a la omisión y recurro a otra instancia. Son precedentes que el Tribunal Electoral Mexicano es la referencia. Así es. Y bueno, pero ahora sí, el informe preliminar. ¿Qué pasó aquí y hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son las recomendaciones para nuestro país? Bueno, hay recomendaciones. Recomendaciones no, el análisis inicia con la fase preelectoral, ya el día de las elecciones. He socializado algunas recomendaciones. Algunas de ellas. Y post elecciones hay dos recomendaciones que son muy importantes. Es que Uniore exhorta e invita a los partidos y a los candidatos y candidatas a que, si tienen algún tipo de queja, recurran a las vías normativas y no a la estigmatización del proceso eleccionario, sino que vengan al tribunal, que vayan a los tribunales correspondientes a plantear su queja. Y otra observación es que se preserve y se valore la continuidad de este modelo que tiene México, que es de toda Latinoamérica, un modelo
independiente, ajeno a que el gobierno, como ocurría a principio de estos sistemas en Europa y hace 50, 70, 100 años ocurría en Latinoamérica, que por ejemplo el Ministerio de Interior o la Gobernación organizaba las elecciones. No, yo creo que, como ha dicho el informe de Uniore, hay que darle continuidad y valorar la independencia, la autonomía y la especialización de los órganos, no solamente mexicanos, sino de toda Latinoamérica. Bueno, Román Jaques Liranzo, un último mensaje para la ciudadanía, para el auditorio de este programa, Justicia Electoral Online, porque ¿sabes qué pasa? Cuando viene alguien y te lo dice extraño, externo, como que abres los ojos, ¿no? Cuando estás en el mismo escenario no te das cuenta, te da como una especie de ceguera de taller y no te das cuenta de lo bueno y de lo malo. Pero cuando viene alguien externo, sí se nos abren los ojos. Un poco, ¿qué le dirías a nuestra ciudadanía respecto a nuestras autoridades electorales, respecto a lo que has observado, a tu sentir, ¿no? A tu sentir de compartir y discernir tantas cosas desde tierras mexicanas? Bien, las elecciones son una fiesta, es la fiesta de la democracia. Y nosotros como Uniore felicitamos al pueblo mexicano por su masiva y cívica participación en las elecciones, así como a los órganos electorales que han hecho un trabajo apegado a los principios fundamentales de la democracia. Y con ellos a todo el sistema electoral mexicano, porque han construido lo ideal de la democracia, que es elecciones, y ahí están los resultados de la voluntad del pueblo mexicano. Preliminares, pero sé que lo que hemos podido ver en estos días es que este conteo rápido y el propio PRET se ratifican con ya el conteo oficial. Bueno, pues Román Jaques, un placer platicar contigo, un placer recibir desde luego a todas las y los integrantes de esta misión internacional, porque nos da mucho gusto ver mujeres dentro de esa misión. Sí, la equidad es transversal en Uniore, en sus órganos, en sus funcionarios. Cuéntanos, ¿vienen de Dominicana, de Costa Rica? República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Bolivia, se me escapa Colombia, Guatemala, Panamá, en fin, una misión de más de 20 funcionarios y magistrados de los órganos electorales de la región. Pues muy agradecidos de que hayan estado aquí con nosotros en Justicia Electoral Online. Román Jaques, que sea la primera de muchas veces, nos vamos a estar poniendo en contacto contigo para otras ocasiones y agradecerte siempre a ti que le digas a quien formó parte de esta misión, que estamos muy agradecidos y muy reconocidos con su presencia. Muchas gracias. Y a ustedes, pues, desde luego queremos despedir este programa. Gracias por su presencia. Justicia Electoral Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vemos la próxima.